acciones y medidas necesarias, ¿verdad? Para pasar todo esto y no contagiar a más gente, pues tuvo que pasar el aislamiento, cierto medicamento, ¿verdad? El encierro. Y más que todo, por eso es del encierro y quiera que no, pues la comodidad y la apariencia es de que no prendo ahorita la cámara, ¿verdad? No es por ninguna otra cosa más. Entonces espero que comprendan únicamente esto, ¿verdad? La razón por cual no estaré prendiendo la cámara de igual forma el día de hoy. Y bueno, ya les comenté, entonces exactamente en un minuto regreso para dar inicio a la clase sin ningún tipo de interrupción. Les suplico no desconectarse, por favor, ya regreso, gracias. Ok, muy buenos días, amigos y amigos. Bienvenidos a su Universidad Rural de Guatemala, a su curso de Anatomía o Sexualidad Humana. El día de hoy estaremos implementando el contenido de la semana número 5 con el tema hormonas sexuales femeninas y masculinas, ciclo menstrual y menopausia, climaterio y andropausia. Para darles una pequeña aclaración a los que se están incorporando en estos momentos, les comento que nuevamente el día de hoy daré la clase con la cámara apagada por razones de mi enfermedad, ya que como les comenté la semana pasada, pues precisamente el viernes de la semana pasada yo di a COVID positivo, entonces estoy aquí cumpliendo mi cuarentena encerradito en mi dormitorio y pues con ropa cómoda, ¿verdad? Entonces por esas mismas razones es de que no prendo la cámara. Les pido mil disculpas por lo mismo, pero no creo que sea una falta de respeto hacia ustedes el no prender la cámara y creo que es también comprensible de su parte entender esta situación. Ya, pues gracias a Dios, ya esta va a ser la última clase que haré con la cámara apagada. Igual como decía, creo que no es tan importante que vean mi cara, pues. O sea, simplemente con que escuchen las explicaciones y vean las diapositivas es más que suficiente. Y bueno, entonces damos inicio a la clase el día de hoy. Como primer punto es reconocer las diferentes etapas por las que atraviesa el cuerpo humano.
Para entrar en materia, podemos decir que dentro de nuestro cuerpo existen una serie de regulaciones de las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales son las sustancias que fabrican y segregan las glándulas sexuales, es decir, el ovario en las mujeres y los testículos en el varón. El ovario produce hormonas sexuales femeninas, es lo que enmarca lo que son los estrógenos y los gestágenos, mientras que el testículo produce hormonas sexuales masculinas o andrógenos, que viene estando aquí inmersa lo que es la testosterona. El estrógeno más importante que sintetiza el ovario es el estradiol, mientras que la progesterona es el más importante de los gestágenos. Para los varones, la testosterona es el andrógeno que produce el testículo y es la más importante en lo que son los varones. Las hormonas sexuales femeninas desempeñan una función vital en la preparación del aparato reproductor para la recepción del esperma y la implantación del óvulo fecundado, mientras que los andrógenos intervienen de manera fundamental en el desarrollo del aparato genital masculino. Todas las hormonas sexuales se sintetizan a partir del colesterol. O sea, el colesterol es lo que nosotros vamos informando que van en esa misma sustancia y es donde se van a sintetizar o se van a agarrar como consistencia o ese cuerpo, si quieren verlo así. Los folículos ováricos son el lugar de producción de estrógeno y progesterona. Estas hormonas se segregan de forma cíclica con una secuencia que se repite cada 28 días aproximadamente durante la edad fértil de la mujer y que se conoce con el nombre de ciclo menstrual o, pues hablando al buen chapín, ¿verdad? Pues la famosa regla. A partir de una determinada edad, que oscila entre los 40 y 60 años, la función ovárica se agota, se reduce la producción hormonal y cesan los ciclos menstruales. Este último fenómeno biológico se conoce como menopausia, la cual pues atraviesan todas las mujeres que existen en nuestra tierra. Y pues algunas antes, otras un poco después, pero todas van a pasar porque es este proceso. En cambio, lo que es la testosterona se produce en unas células especializadas del testículo llamadas células de Leydig. La producción de testosterona en el hombre se reduce también con el envejecimiento, aunque de forma menos brusca y marcada que el sexo femenino. Entonces, en este caso, pues también los hombres vamos a tener el deterioro de esta hormona, vamos a tener ciertos cambios, pero sí es a mucha más edad avanzada que de las mujeres. Hay casos incluso que el hombre muere a cierta edad y pues el proceso de la disminución de esta hormona ni siquiera ha comenzado, o sea, no nos damos cuenta. Y de igual forma es menos invasivo o son menos cambios tan traumáticos como los que tiene la mujer en el sentido del hombre. En cambio, la mujer sí va teniendo varios cambios, ¿verdad? Hasta incluso esos cambios le afectan físicamente. Entonces, esa es la diferencia que hay dentro de un proceso de menopausia y lo que es la andropausia. Los cuerpos humanos están sexuados en su inmensa profundidad celular. El erróneo, es erróneo, prácticamente mejor dicho, parcelarlos en partes sexuales, ya que no tiene que ser así. O sea, si nosotros nos podemos a decir, bueno, esta es parte aquí, esta es parte allá, hombres y mujeres, pues en cierta forma sí hay diferencias físicas, hay diferencias de forma, de funcionamiento,
Pero, como le repito, se van a hacer estos parcelamientos o las divisiones en formas sexuadas y sexuales. Les explico para que me entiendan bien. Los seres humanos somos totalidades vivas, hondamente conectadas en nuestro universo interno. Y es importante conocer el propio cuerpo y comprender cómo funciona, y es importante para saber cuidarnos mejor, para disfrutar y de este milagro existente que somos, pues, y para que las mujeres sean dueñas de su sexualidad con sus peculiaridades igualmente válidas que las masculinas. Las estructuras anatómicas femeninas posibilitan una experiencia posibilitan unas experiencias a diferencia de los otros, de los hombres, que no se acompañan de vivencias que no existen en el mundo masculino, ni ellos las comprenden bien. Los hombres hoy por hoy no pueden gastar su tiempo pensando en un nuevo ser en su interior, ni saben lo que verdaderamente significa, pues, o sea, no pueden parir, ni dar el pecho, ni tener la menstruación mes a mes. Lo que prácticamente quiero darles a comprender en síntesis es que hay cambios que se experimentan interiormente a cada instante y que son vividos de diferente forma entre hombres y mujeres, y por supuesto, pues de una manera muy simplificada o muy complicada, ya que si comparamos, si nos damos cuenta, las mujeres las tienen un poquito más dura que los hombres, ¿verdad? En el sentido precisamente de la menstruación mes a mes, pues bueno, pues ahí están los cambios hormonales, está pues el gasto de dinero que las toallas femeninas, etcétera, etcétera, y la higiene y demás. Entonces se les complica un poquito más la existencia a las mujeres que a los hombres. Nosotros los de hombres, pues por sí no tenemos que tener todo este tipo de cuidados. Eh, no manejamos los cambios hormonales tan marcado como son las mujeres, pero es oportuno indicarlos que también lo padecen. Los hombres o nosotros los hombres también podemos padecer ciertos cambios hormonales conductuales y no necesariamente como únicamente se le atañe a las mujeres, que de plano pues está en sus días o cosas así, por eso son los cambios de conducta. Pero sí, obviamente es más marcado en las mujeres esos estados de ánimo, cambios de conducta, pasar de la felicidad a la tristeza de un momento a otro, por esto mismo, pero son cosas de que tienen que ser entendibles, que son procesos biológicos, procesos internos que se están llevando a cabo dentro del cuerpo a razón de estos cambios hormonales, ya que si analizamos una serie de psicopatologías, ¿verdad? Y patologías que experimenta el ser humano al pasar por una ansiedad, por una depresión, pues al analizarlos y los leemos y los entendemos y los estudiamos, nos vamos a dar cuenta que precisamente son por cambios hormonales, ¿verdad? Que máxima segregación de las endorfinas, de la noradrenalina, de la adrenalina, de la serotonina, pues todas estas son hormonas que cuando se segregan más de la cuenta dan cierto resultado y cuando se segregan de menos, pues dan otro resultado. Entonces, también los hombres no estamos, no es que no seamos afectos, que no tengamos una disposición a poder padecer un cambio de conducta, ¿verdad? Porque todo esto es lo que va a nivelar, causa lo que es la homeostasis en nuestro cuerpo. La homeostasis es más que todo el equilibrio corporal que tiene que tener ni la mayor ni la menor cantidad de segregar ciertas hormonas, sino que todo tiene que tener un equilibrio, una normalidad, ¿verdad? No ser limítrofe ni mucho ni muy poco, sino que todo en el centro, como es prácticamente nuestra visión de todos los psicólogos, de tener la vida de nuestros pacientes, de nuestros clientes, cuando lleguen a la clínica con nosotros, de que mantengan una homeostasis en su vida, o sea, un equilibrio, de que no usen los excesos o los límites para ir viviendo su día a día.
Entonces, con esta explicación, con esta intervención que les estoy dando, es lo que quiero que les quede claramente. Quiero que entiendan cuál es el proceso tan importante de lo que son las hormonas precisamente en el cuerpo del ser humano, tanto de hombres como de mujeres, ¿verdad? Que tiene que haber ese equilibrio, tiene que existir esa medida exacta para que nuestro cuerpo, nuestra forma de ser, nuestro comportamiento se dirija de una forma adecuada y no hayan cambios de conducta. Si estos se ven alterados, pues obviamente nuestro comportamiento, nuestros sentimientos, nuestra forma de ser se va a ver alterado. Y por eso mismo fue que les puse el ejemplo que con las mujeres, pues no la mayoría, algunas logran sobrepasar esto muy bien, pero regularmente van a tener cambios de conducta o estados diferentes anímicos una vez por mes. Y que los hombres también pueden sufrir de esto, solo que con un poquito más de menos frecuencia y va a ser debido pues a la presencia o la ausencia de algún tipo de hormona. Las hormonas sexuales ejercen su acción en la totalidad del organismo, o sea, van a afectar todo nuestro cuerpo y se unen a los receptores específicos de las membranas celulares de los tejidos diana y de los órganos. Y esos complejos de hormonas receptoras activan una serie de fenómenos bioquímicos necesarios para obtener el efecto biológico pretendido. Si por cualquier motivo esa fascinante sucesión de acontecimientos para desencadenar una serie de procesos bioquímicos celulares se ve interrumpida, no se logrará la transformación de tejido y de órganos, ¿verdad? Sino que va a haber una interrupción y esa interrupción en ese proceso bioquímico que causa una descompensación química orgánica en lo que es en nuestro cerebro son los que van a ser marcadas nuestros cambios de conducta. Los cuerpos no son solo biología, sino que lo social y lo cultural impacta en lo corporal y lo transforma. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Verdad? Que también hay ciertos eventos que van pasando en nuestro diario vivir que van a provocar una descompensación. No necesariamente que se tenga un descontrol hormonal va a provocar que el ser humano, que nuestros pacientes, que nuestros clientes vayan a tener un cambio de conducta, ¿verdad? Sino que hoy recibo yo la noticia de que, un ejemplo, sigo positivo, pues eso va a crear cierta tristeza, ¿verdad? Cierta depresión en mi ser, lo cual va a provocar un cambio de ánimo evidente, marcado y justificable, ¿verdad? Pero más sin embargo, no quiere decir que nosotros tengamos algo orgánico malo o que esté en nuestro cuerpo esté funcionando mal. De igual forma, las mujeres, no solo únicamente por su proceso de la menstruación, ni por la menopausia, es de que pueden tener cambios en su estado de ánimo, ¿verdad? Sino que puede ser una noticia, el fallecimiento de una persona, la pérdida de algo, pues un desamor, que es lo más frecuente en casi todos los seres humanos también. Entonces, todo lo que hacemos, sentimos y pensamos tiene una traducción interna y deja huellas en nosotros apenas sean perceptibles. Pero si esta huella que deja esa percepción que tuvimos nosotros de un fenómeno que experimentamos en el diario vivir se mantiene y es recurrente, pues entonces ahí sí ya va a provocar la descompensación, el desequilibrio de nuestras hormonas. Porque todos nosotros los hombres y las mujeres o seres humanos en sí, como lo sabrán, somos conductuales, somos conductistas. O sea, nosotros nos acoplamos y nos vamos, si quieren verlo así, condicionando poco a poco para lograr ciertos resultados, para mantener cierta actitud. Entonces, de igual forma, nosotros podemos llegar a programar a nuestro cuerpo de tal manera de que si nosotros vivimos en tristeza, vivimos en una depresión o vivimos en un enojo constante,
vamos a reprogramar la segregación de estas hormonas, lo cual entonces ya va a ser normal, perdón, ya va a ser normal que nosotros vivamos en un estado de conducta o emocional en específico. Y por mantener esa conducta es de que vamos a lograr alterar eso internamente. Y pues bueno, ya tendrá que tratarse eso también de una forma médica a base de pues fármacos para podernos estabilizar, como lo pueden ser el carbonato de litio y medicamentos así que son utilizados por los psiquiatras para estabilizar la conducta del ser humano. Entonces, por eso es tan importante la función del psicólogo y de ustedes que entiendan de que no debe ser permisible, no es bueno que una persona mantenga una conducta muy negativa, que una persona mantenga una forma de pensar muy gris, ¿verdad? Muy negra durante su vida y los días que van pasando y durante, o sea, mucho tiempo, porque eso va a afectar en eso, va a afectar nuestro software, nuestro programa interior, y lo vamos a acostumbrar a que se maneje el cuerpo así. Y esto, pues, ustedes lo entenderán si nosotros nos acostumbramos a tomar agua antes de dormirnos, y es una costumbre que tenemos durante mucho tiempo, y a veces no nos vamos a poder dormir sin tomarnos el vaso de agua. Si ustedes se despiertan a las 3 de la mañana a orinar, pues todos los días, y lo hace muy frecuente, ya después todos los días de por sí, a las 3 de la mañana van a abrir sus ojos para ir a orinar. Entonces nosotros mismos nos vamos programando, nos vamos dando toda esa información a nuestro organismo y de igual forma, esa información ya puede alterar nuestro funcionamiento cuando es muy seguido o es persistente su estadio ahí. Les hago esa aclaración bastante extensa para que quede claro y se la repetí una y otra vez para que ustedes entiendan el procedimiento y la importancia de lo que son las hormonas combinado con el estado de ánimo. El cuerpo de la mujer se moldea a lo largo de su existencia. Querramos o no, lo aceptemos o no, y es el cuerpo el que lo hace sin que entendamos bien cómo, sin que podamos detenerlo. El cuerpo lo hace en respuesta a los cambios hormonales que a su vez son influenciados por todo lo que hacemos y sentimos, por nuestras actividades diarias, las circunstancias vitales y la etapa de la vida en que nos encontremos. Así, por ejemplo, el estrés influye negativamente en la secreción de las hormonas sexuales. Además, cada individuo puede presentar particularidades en la secreción hormonal. O sea, que si el estrés puede ocasionar, así como lo estamos viendo en la clase anterior, también una serie de problemas de disfunción sexual, ¿verdad? Un estrés muy marcado en los hombres puede provocar que no haya una erección. Y no es de que el hombre vaya a tener un problema como de próstata o cosas así, sino que va a ser simplemente el estrés y de igual forma en las mujeres, ¿verdad? El estrés puede causar una resequedad vaginal, por lo cual no se va a lubricar su parte íntima y esto pues al momento de tener una relación sexual va a causar muy dolorosa, porque no es de que pues el objeto que está introduciéndose en la parte de la mujer va a entrar de lo más suave, sino que va a entrar a fricción y eso va a ocasionar pues cierta irritación, cierto ardor, molestia y dolor en la mujer, entonces por lo cual las mujeres dejan de tener relaciones sexuales al tener estar resecas, ¿verdad? No tener esa lubricación y se provoca precisamente esa disfunción sexual. Más sin embargo, pues le repito, esa resequedad puede venir a consecuencia del estrés cotidiano que se vive, ya sea por la misma pandemia, por deudas, por situación amorosa, etcétera, etcétera, etcétera. La secreción de las hormonas sexuales está regulada por un complejo en el eje cerebral, formado entre la hipófisis y el hipotálamo, que está en estrecha comunicación con las gónadas.
o sea, los ovarios en las mujeres y los testículos en los hombres. Las hormonas que secretan estas estructuras cerebrales no solo regulan la cantidad de las hormonas producidas por las gónadas, sino también su ritmo pulsátil, que es necesario para su normal producción. Los mitos, o bueno, las concentraciones de hormonas sexuales, que son los estrógenos y la progesterona y la testosterona, son muy diferentes en ambos sexos. A eso me refería yo, que le iba a mencionar la palabra mitos, de que se segrega en diferente forma tanto en los hombres y las mujeres. Lógicamente va a depender del sexo con que se nació, que va a existir la acumulación de una cantidad mayor de hormonas. En este caso, pues en las mujeres va a haber, hay más estrógenos, ¿verdad? Y en los hombres más testosterona. Y ahí van los mitos que se dice, ¿verdad? De que si un hombre tiene una cantidad mayor de estrógenos acumulado en su cuerpo, es donde va a tener una preferencia sexual diferente, o en las mujeres, si hay una concentración mayor de testosterona, es donde va a tener una preferencia sexual diferente, ¿verdad? Y es donde sale el famoso homosexualismo. En la pubertad femenina se inicia un patrón cíclico de producción de las hormonas sexuales ováricas, que se mantendrán durante toda la etapa fértil de la mujer hasta la menopausia. Esta característica cíclica se traduce en distintas transformaciones corporales y emocionales de la mujer, relacionadas con las diversas concentraciones de las hormonas sexuales, ya que pueden darse cambios de ánimo, de sensibilidad al dolor, de la temperatura corporal, capacidad perceptiva de los estímulos, en la función cognitiva, en la libido, y eso sucede, como les repetía y se los vuelvo a explicar mes a mes, más allá del deseo. Las hormonas sexuales que más secretan los ovarios son los estrógenos y la progesterona, que esos son los responsables del normal funcionamiento del organismo femenino y su capacidad reproductiva. Los ovarios también secretan la testosterona, pero en cantidades muy, muy, muy pequeñas. Únicamente que se tuviera el síndrome de supermacho, que se los expliqué en las clases pasadas, donde la cantidad de que segrega de testosterona es mayor, y es ahí todas las modificaciones también que se dan en la parte física de la mujer, ¿verdad? Un cuerpo más robusto, ser un poco más con vello facial en el bigote, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí va a poder llegar a provocar ese síndrome, un poco más de presencia de testosterona, lo que es en las mujeres. Ahora bien, si nos pasamos y hablamos un poco de lo que son las hormonas masculinas. Eh, los andrógenos son hormonas sexuales masculinas y corresponden a la testosterona, la androsterona y la androstenediona. Se los pongo de esta forma para que lo entiendan bien. La androstenediona, que son desarrolladas exactamente por los hombres. Durante el desarrollo de los mamíferos, al principio, las gónadas pueden transformarse, o sea, los testículos, tanto en ovarios como pues también en testículos, o sea, perdón, al momento antes de nacer, ya cuando uno está en plena formación dentro del vientre, pues estas gónadas se pueden transformar en ovarios o en testículos. En el ser humano, a partir de la cuarta semana, ya se pueden encontrar unas gónadas rudimentarias en el mesodomio intermedio cerca de los riñones en desarrollo. Hacia la sexta semana se desarrollan los cordones sexuales epiteliales en los testículos en formación e incorporan las células geminales mientras se desplazan hacia las gónadas. O sea, ahí los estoy explicando también es a partir de qué semana y cuándo se nos empiezan a formar,
para determinar el sexo antes de nacer de cualquier bebé. En los varones, ciertos genes del cromosoma y en especial el gen SRY controlan el desarrollo del fenotipo masculino, incluyendo la conversión de las gónadas potencial primitiva en testículos. En los varones, los cordones sexuales invaden por completo las gónadas en desarrollo a partir de la 8ª semana de desarrollo fetal humano. Aparecen las células de Leydig en las gónadas diferenciadas masculinas. Las células epiteliales derivadas del mesodermo de las cuerdas sexuales que están precisamente en los testículos en desarrollo se transforman en células de Sertoli, cuya función será facilitar la formación de esperma entre los túbulos existentes de una población menor de células no epiteliales. Las células de Leydig que son las encargadas de la producción de los andrógenos. Y aquí les hago esta explicación, ya que mucho se conoce de lo que es el funcionamiento de la mujer, pero es muy poco o se ha dado muy poca información de cómo es el proceso específico en lo que es el desarrollo de los órganos sexuales de lo que es el hombre. Entonces, para que tengan un pincelazo de cómo es, como les repito, uno de psicólogo tiene que también saber de todo, porque no sabe uno con qué se va a topar, qué explicación van a dar nuestro paciente, nuestro cliente, al momento que lleguen con nosotros a la clínica. Y es más, también no sabemos la persona con qué tan intelectual sea, que nos puede abordar de cierta forma así, pues nosotros tenemos que manejar y comprender y saber todo este tipo de procedimientos. Las células de Leydig se pueden considerar las productoras de andrógenos, que funcionan a modo de hormonas paraclínicas y son necesarias para que las células de Sertoli puedan facilitar la producción de esperma. Al poco tiempo de diferenciarse, las células de Leydig empiezan a producir andrógenos necesarios para la masculinización del feto varón que está en desarrollo, incluye la formación del pene pues, y del escroto. Por influencia de los andrógenos, ciertos restos del mesonefros, los conductos mesofrénicos evolucionan en epídimos, conductos diferentes y vesículas seminales, y esta acción de los andrógenos recibe el apoyo de una hormona de las células de Sertoli, la HAM o la HAM, la cual evita que los conductos embriónicos de Müller se transformen en trompas de falopio u otros tejidos del aparato reproductor femenino en los embriones masculinos. Entonces, ahí es donde también salen el ataque de las contrahormonas en nuestra formación y van a evitar, pues, de que se den el famoso síndrome de las personas que nacen con dos sexos, ¿verdad? Que pueden tener tanto un pene como una vagina. Entonces ahí en ese mismo proceso, en el crecimiento interno de nuestra cuarto, que va a ser el estómago, ¿verdad? De nuestra madre, pues también va a haber cierta guerra interna, tratando de ver quién tiene más poderío y lograr pues desarrollarse de esta forma y que no se desarrollen ambos sexos al mismo tiempo. Ahora nos podemos preguntarnos, después de toda esa explicación que les he estado dando, que sé que puede ser un poco confusa y un poco atormentosa para ustedes, máxime que ya, aprovechando la próxima semana ya empiezan sus exámenes, ¿verdad? No tengo ahorita precisamente el horario y en qué fecha exactamente, pero ya dentro de las próximas 2 semanas que vienen ya les tocarán estar haciendo su pruebita, o sea, qué suerte desde ya. Entonces,
Le repito, estar explicando todo eso y haberles hablado de ciertas cosas, pues muchos pueden tener unas ciertas dudas o les salen la duda si es lo mismo el climaterio que la menopausia. Si bien erróneamente se usa en forma indistinta los términos menopausia y climaterio, debemos diferenciarlos ya que no significan lo mismo. La menopausia es un acontecimiento normal, natural en la vida de una mujer. El término menopausia designa la fecha de la última menstruación en la vida de la mujer y se debe a que los ovarios disminuyen la producción de hormonas tales como estrógenos y progesterona. Para poder determinar la menopausia, se requiere 12 meses consecutivos sin tener la menstruación la mujer y se reconoce entonces en forma retrospectiva que este es un evento natural que marca el fin de la fertilidad de la mujer. Porque al momento, pues que ya cae la menopausia en la mujer, si la mujer ya no está preparada para poder tener un bebé, ¿verdad? O ser fértil. Ahora bien, el climaterio. En cambio, esta es una etapa de la vida de la mujer que se caracteriza principalmente por la pérdida de la capacidad reproductiva. Es un momento de modificaciones paulatinas que contribuyen con el cese de la función menstrual, que no es una enfermedad. El climaterio es vivido de forma diferente por cada mujer. La menopausia ocurre en todas las mujeres. Más sin embargo, cada una experimenta su climaterio en forma distinta. Esto dependerá de muchos factores, entre ellos la personalidad, el significado que tiene para cada una de sus etapas de la vida y el rol social que tiene la mujer. Y en esta etapa, que son en las distintas culturas, va a depender también en qué país se encuentren, cómo se van a afrontar este tipo de situaciones. En un momento de grandes cambios, tanto desde el punto de vista físico y emocional como sociocultural, esto va a llegar a desencadenar de igual forma y paralelamente ciertos trastornos psicológicos o del comportamiento o de la psiquis humana. Y ahí es donde también nosotros, como psicólogos, vamos a tener un gran papel para apoyar y coadyuvar a que estas personas logren superar este tipo de problemática, ya que es muy necesario para sobrepasarlas de una forma adecuada. Para, trans, para transcurrir esta etapa lo más saludable posible en las mujeres, existen algunos puntos fundamentales a tener en cuenta de la aceptación de estos momentos, que sería la búsqueda de nuevos proyectos de vida, el asesoramiento y apoyo profesional, el control médico, la eliminación de hábitos nocivos, la dieta, el ejercicio físico y la cooperación de la pareja en caso de que se hubiese. Esto prácticamente es una etapa que no debe vivirse como un final, sino como un nuevo comienzo y el cambio de una rutina que anteriormente nosotros, o bueno, las mujeres vivían. Y bueno, pues ya para ir concluyendo, el término menopausia masculina se utilizó por primera vez en 1944 para describir malestares en hombres que reflejaban en cierta medida los síntomas climatéricos de las mujeres. Este cuadro se asoció con una disminución de la testosterona y los autores informaron que la sudoración repentina y excesiva, comúnmente denominada bochorno, no era dependiente del género y que los síntomas climatéricos afectaban ambos sexos, variando solo en términos de tasas de incidencia. Desde entonces, a medida que ha ido incrementando la esperanza de vida, se ha observado un aumento en la incidencia de perturbaciones entre los hombres, análogas a las del climaterio femenino, lo que se ha denominado eh, como andropausia. No obstante, las investigaciones aún son escasas, por lo que se hace necesario estudios en profundidad para investigar esta población. De acuerdo con numerosos psicólogos, en la andropausia muchos hombres, a pesar de encontrarse en un apogeo de su carrera profesional o estatus económico,
comienzan a manifestar problemas psicológicos, los que obstaculizan sus objetivos resultados en una insatisfacción general. El síndrome de andropausia se caracteriza por signos y síntomas clínicos tales como fatiga, disminución del deseo sexual, alteraciones en las erecciones, reducción en la masa muscular, caída del vello corporal, alteraciones de la piel y desgaste de la densidad de los huesos. Los síntomas de trastornos emocionales incluyen irritabilidad, nerviosismo, depresión, desconcentración, deterioro de la memoria y el estrés. Muchos de estos cambios en el sistema reproductivo masculino que se producen como consecuencia de la edad no se pueden prevenir. Sin embargo, la mayoría de las manifestaciones de la andropausia se pueden tratar satisfactoriamente o, dependiendo del cuidado que tenga cada persona, pueden atrasar lo que es el aparecimiento de las mismas, teniendo una buena calidad de vida, buena calidad alimenticia, ejercicio constante, no mucho estrés, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, es importante que los hombres puedan acudir a su médico especialista en salud masculina ante cualquier cambio del estado de ánimo que ellos denoten, molestia o problema relacionado con su sistema reproductivo o urinario. Es importante que al decir de que los hombres tienen que tener cierta atención en sus cambios de estado de conducta. Obviamente, pues esto tiene que ver si no hay una situación externa o algún motivo para que se dé este cambio. Imagínense que se acaba de dejar con la mujer hace un año, pues bueno, eso puede ser todavía secuelas de esa separación amorosa y no tanto que exista un problema físico. Bueno, compañeros, vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy. No sin antes darles a conocer, pues, las preguntas para esta semana. Es oportuno mencionarles y recordarles nuevamente que según las instrucciones de la Universidad Rural de Guatemala, lo que son los exámenes parciales vienen incluidas estas preguntas y también lo que es la clase magistral como se dio en este momento. O sea, muchas de las cosas que yo pude haber explicado